La noticia es terrible, más de 500 muertos. Según las últimas estimaciones de la prensa de Uganda, pueden llegar a 600, de ellos 70 serían niños. La secta para la restauración de los 10 mandamientos. Qué curioso nombre, qué curiosa agrupación. Dicen que hay más de 650 como esta pululando por África. Pero yo creo que es conveniente que demos algunos apuntes sobre Uganda, el país que ha visto nacer esta tragedia. Uganda, con poco más de 260.000 kilómetros cuadrados, buena parte de ellos cubiertos por lagos como el increíble lago Victoria, nos ofrece una población anglófona. También en cuanto a la religión debemos decir que el 53% profesa la religión católica, buena parte también del porcentaje de población de Uganda son protestantes, anglicanos, hay un grupo también de musulmanes, de animistas, y en ese caldo de cultivo han florecido numerosísimas sectas. Esta en concreto estaba liderada por ex monjas y ex sacerdotes de la Iglesia Católica. Es un dato muy curioso que vamos a comentar con nuestro invitado. En Uganda, un país donde la esperanza media de vida no llega a los 50 años, donde la tasa de natalidad es una de las más grandes de África, la explosión demográfica de Uganda hay que tenerla en cuenta, pero también la tasa de mortalidad. El SIDA campa por sus respetos en todo el territorio ugandeño. Es uno de los países que más ha sufrido y con más virulencia la amenaza del SIDA. Y aquí han nacido un montón de sectas que esperan ver en el cielo la única posible tabla de salvación. Esta secta esperaba el fin del mundo para el 31 de diciembre y al no haberse consumado ese propósito, pues muchos miembros, muchos adeptos de la secta casi empezaron a decirle al líder que dónde estaban sus posesiones, que dónde estaba su patrimonio, esos bienes que entregaron a los líderes confiando en que fuera también un billete de ida hacia el cielo. Hablemos de esta cuestión y vamos a preguntarle a uno de nuestros mejores comentaristas, un analista, un expertísimo analista de sectas. En mi biblioteca he encontrado 4 libros de él sobre sectas. Él es César Vidal, estupendo teólogo, magnífico historiador y buen amigo de la Rosa de los Vientos. César Vidal, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Magníficamente, porque yo tengo que decir que cuando oigo la sintonía de la Rosa de los Vientos, no sé por qué me viene el Camino de Santiago, la Isla del Tesoro, los peregrinos de la Edad Media y hasta los Tres Mosqueteros, y la verdad es que me anima mucho ya solo con oírlo. Perfectamente, has dado perfectamente con el alma de la Rosa de los Vientos. Sí, lo creo. Pues fíjate que tengamos que hablar de Uganda para hablar de estas cuestiones, ¿verdad? Con ese magnífico lago Victoria que tienen en ese territorio, pero también con las cuestiones sociales que hacen que florezcan esta secta, ¿no te parece, César? Sí, yo creo que además el caso de Uganda, como tú muy bien apuntabas, es un caso muy específico. La verdad es que en estos momentos la esperanza de vida anda en torno a los 45 años, que en un país como España casi es cuando se empieza a vivir. Eso es. En estos momentos, y además es una población en la que algo más del 40% son analfabetos. Realmente es una situación muy difícil, donde, por ejemplo, por citar también otra cifra a mi juicio muy reveladora, aproximadamente el 10% de los niños no sobreviven al primer año de vida. Es decir, la situación es una situación muy angustiosa. En el caso de estas sectas se ha producido un fenómeno que por supuesto tiene paralelos en sectas que conocemos en el primer mundo, pero que es muy específico de movimientos de este tipo en el tercer mundo, no solo en África, sino también en Asia y en cierta medida en culturas indígenas de América. Es decir, grupos en los que se toman elementos de religiones cristianas, en este caso era del catolicismo, por ejemplo, seguía conservando el culto a las imágenes, las creencias en apariciones de la Virgen, etcétera, etcétera, y eso se une con un mensaje de tipo milenarista, con un mensaje finismundista, en el sentido de una liberación que tiene que ser muy inmediata, y muy inmediata tiene que ser porque es gente que no vive muchos años, desgraciadamente, y al mismo tiempo con elementos típicos de esa cultura africana. Yo creo que es bastante significativo que Uganda es un país limítrofe del Zaire, y precisamente en el Zaire es donde surgió una de estas sectas más importantes, que es la secta kimbaguista, que está fundada en la creencia en un profeta que se llama Simón Kimbagu, y en un fin del mundo que iba a venir muy pronto y que lógicamente no vino. Pero esto tiene paralelos, por ejemplo, con lo que ha sido el movimiento de Cao Dai en Vietnam, con lo que fue el movimiento Taiping en China, e incluso pues con lo que ahora sería el movimiento Mita en Puerto Rico. Es decir, grupos que efectivamente tienen paralelos con sectas del primer mundo, que son ciertamente sectas, pero que al mismo tiempo tienen connotaciones muy específicas precisamente por la situación muy deprimida social y económicamente de estos países. Sí, llama la atención el número de víctimas, por supuesto, y a estas alturas del día ya pocos hablan de la autoinmolación de la secta, sino simplemente se habla de un homicidio masivo. ¿Tú qué opinas? Yo creo eso mismo, sí. Yo, de hecho, es la tesis que apunté desde el principio, por varias razones. La primera de ellas es que realmente nunca se ha producido, a pesar de lo que a veces se dice en los medios de comunicación y se ha repetido mucho en las últimas horas, un suicidio
suicidio masivo. Es decir, los casos que conocemos de supuestos suicidios masivos en realidad han sido matanzas masivas. En el caso del Templo del Pueblo en Guayana, en la secta de Jim Jones, pues aunque teóricamente aquello había sido un suicidio, hoy en día sabemos que a la gente se le obligó a ingerir veneno, que en algún caso personas que se resistían fueron ametralladas, y entre la gente que encontró la muerte en Guayana había incluso un congresista de Estados Unidos. Y en el caso, por ejemplo, del Templo Solar, que es, se produjeron muertes en Canadá, en Francia y en Suiza, evidentemente gente que apareció con las manos atadas a la espalda y con una bolsa de plástico atada a la cabeza, pues es muy difícil creer que se suicidaran. En ese caso concreto era una secta pequeña que se había utilizado para cubrir sobre todo un sistema de blanqueo de dinero y de tráfico de armas, y en un momento determinado los dirigentes de la secta decidieron acabar con los pocos adeptos que había y desaparecer con el dinero. Aquí la sensación que da por algunas pruebas, como es el hecho de que se hubiera asegurado las puertas y las ventanas con clavos, de que hubiera bastante más gente de los adeptos. Estamos hablando de una cifra, en estos momentos estaba barajando entre 600 y 900 muertos para una secta que no llegaba a los 300 adeptos, es decir, que debieron de ir simpatizantes, familiares, etcétera. Da más bien la sensación de que aquello fue una celebración de tipo litúrgico jubiloso. Parece ser que esperaban asistir a algunas apariciones de la Virgen, y en un momento determinado lo que sucedió es que cerraron los lugares de salida del local en el que se encontraban, arrojaron combustible, le prendieron fuego y la gente intentó realmente salir, pero resultó imposible. Más que un suicidio, parece ser que se trata de una matanza en masa de la que ha salido muy bien parado su dirigente, que andaba localizado en Kenia, igual que algunos otros dirigentes ya de segundo rango de la secta. Sí, a este individuo al parecer se le estaba tratando del corazón, del poco corazón que tenía, claro, sí. y ha obligado, pues seguramente a los lugartenientes, ¿no?, a hacer esto. Sí, porque generalmente este tipo de acciones son arriesgadas en el sentido de que puede producirse una resistencia por parte de las víctimas y eso puede entrañar una violencia física. Entonces generalmente es un tipo de acciones que quienes las llevan a cabo son realmente los subordinados. En el caso del Templo Solar nunca se vio a los dirigentes y eso parece que lo ejecutaron directamente subordinados. En el caso de Guayana, efectivamente Jim Jones, que se había desequilibrado totalmente, se suicidó también, pero incluso en ese caso no fue él el que obligó manu militari a los adeptos a ingerir el veneno, sino que fue un grupo que había entrenado, que realmente mantenía a aquella gente en una situación de auténtico campo de concentración y que, llegado al caso, disparó sobre los que se negaban a envenenarse, a suicidarse. De modo que yo creo que en este caso pues es una situación similar. César, aquí apelo a tu condición de teólogo para un asunto. Han surgido, ya sabes, voces discrepantes sobre la actuación de la Iglesia Católica en África. Han comentado que los líderes de esta secta, monjas, sacerdotes excomulgados por Roma, eran los líderes de la secta, y bueno, pues también nos ha hecho pensar sobre cómo se ordenan sacerdotes en África o cómo llegan a ser monjas algunas ciudadanas de estos países. ¿Qué piensas? A lo mejor Roma, la Iglesia Católica, ha actuado de forma precipitada en los últimos años en África con el afán de evangelizarlo todo. Yo creo que se juntan muchos factores. Primero, hablamos de África en términos generales, pero la diferencia que existe entre lo que puede ser el norte del Chad, pongo por caso, que es absolutamente islámico y que se parece mucho más a Libia que propiamente el África negra, o lo que puede ser Sudáfrica o Zimbabue, o países como puede ser Uganda o Kenia, la verdad es que son unas diferencias muchísimo mayores de las que puede existir entre un alemán y un andaluz, o un noruego y un catalán. O sea que ya de entrada, claro, nos sirve esa generalización, pero estamos hablando de un continente con unas diferencias culturales, lingüísticas, históricas tremendas. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que aquí se produce otro fenómeno que no se ha dado solo dentro de la Iglesia Católica, sino en otras confesiones, y que es muy revelador, y es el hecho de que para muchas de estas personas la separación entre las distintas confesiones cristianas y un determinado poder colonial es muy difícil. Es decir, la aparición de este tipo de sectas que pretenden de alguna manera retener algunos elementos del cristianismo, pero que al mismo tiempo inciden mucho en culturas previas de carácter animista, pues deriva casi como una especie de respuesta nacionalista. Y esa respuesta pues es muy acentuada cuanto más internacional es la confesión religiosa. Es decir, esto prácticamente no se produce en iglesias africanas autóctonas, y sin embargo sí se da mucho en iglesias africanas que tienen un carácter más universal, como puede ser la Iglesia Católica o como puede ser la Iglesia Anglicana.
africana. Y finalmente yo creo que hay un tercer elemento que efectivamente tú apuntas a ello, yo creo que muy correctamente, y es que las necesidades de tipo pastoral de algunas de estas confesiones, de nuevo, el caso de la Iglesia Católica, pero también la Iglesia Anglicana, sí, y algunas de las grandes confesiones protestantes, en muchas ocasiones obliga a tomar decisiones de ordenación, de aceptación de gente que posiblemente en una situación de menor necesidad pues no tendría ningún sentido, o sería gente que sería rechazada para el ministerio, pero que plantea problemas. La verdad es que África es un continente donde los problemas pastorales son totalmente distintos de los que puede haber en Europa o en Norteamérica, pero son muy agudos. Pensemos que, por ejemplo, uno de los problemas pastorales que se plantea con una tremenda dificultad es el de la poligamia, cosa que francamente no se nos pasa por la cabeza que pueda ser un problema en Portugal o en España o en Suecia, ¿no? Entonces, bueno, pues elementos de este tipo finalmente acaban contribuyendo a situaciones como esta, ¿no? Sí, aparecen religiones extrañísimas muy sincréticas, ¿no? El sincretismo es la constante, ¿no? Yo creo que sí. Además, el sincretismo ha sido siempre una constante en el caso de África o de religiones que han salido de África. No es algo tan claro, es más excepcional, por ejemplo, en el caso de Asia, aunque también se dan casos, es más excepcional también en el caso de la América hispana, pero sin embargo se ha dado mucho en África. La prueba está en que, por ejemplo, algunas de las religiones más importantes de tipo sincrético que en estos momentos existen en el continente americano, en realidad son de origen africano, es decir, religiones como puede ser el vudú, como puede ser la santería, el candomblé, etcétera, etcétera, que generalmente asociamos con América, porque han surgido en la América hispana y de ahí han vuelto a exportarse, por ejemplo, al viejo continente. Sin embargo, originalmente son de origen africano, es decir, derivan de religiones africanas que llegan a suelo americano con los esclavos y que allí toman elementos fundamentalmente de la religión católica, tanto que a veces pues determinados santos en realidad son solamente la cobertura de dioses a los que se adoran en distintas religiones africanas, ¿no? Bien, ese es un elemento que sigue manifestándose hoy en día, y de hecho pues la aparición de sectas como esta en concreto efectivamente es, yo diría que un ejemplo más de este tipo de fenómenos religiosos. ¿Y qué te parece el altísimo número de niños que se ha encontrado en este local? 70 niños, más de 70 niños. Bueno, es un hecho realmente lamentable, pero al mismo tiempo no es extraño, porque aquí estamos hablando, primero, por un lado, de un grupo en el que había una serie de estructuras familiares en su interior, con lo cual la asistencia de niños es lógica, y también de un grupo que desde el año 97 había sido reconocido por el gobierno de Uganda como ONG. Y entonces, en ese sentido, bien, determinadas ayudas sociales que nosotros contemplamos como integradas en el estado del bienestar, en la asistencia social normal, sin embargo, en países de este tipo donde prácticamente no existe esa estructura, porque la mínima estructura que existía de asistencia o estaba desarrollada por el poder colonial o por las misiones extranjeras, en el momento en el que las misiones extranjeras han visto muy restringido su grado de acción y desapareció el poder colonial, pues en muchísimos casos es tomado por grupos de este tipo. Bueno, mientras el grupo no es una secta, sino que da una cierta cobertura, desarrolla una cierta labor de asistencia social, pues estupendamente. En el momento en el que se produce un fenómeno como este, queda al descubierto la endeblez tremenda del aparato de asistencia de estos estados. Lo cierto es que cuando nos enteramos de la noticia el pasado sábado, pues es como si la estuviéramos esperando, César, porque claro, tanto se nos advirtió en el año 99 sobre lo que podría ocurrir en el 31 de diciembre de ese mismo año, que algo de esto esperábamos. Lo que yo no sé si el año 2000 va a seguir dándonos noticias como esta. Yo creo que sí, pero claro, también hay que tener en cuenta que las grandes sectas milenaristas que existen en Occidente, bueno, el caso del adventismo, de Testigos de Jehová, de la Iglesia del Dios Universal, etcétera, son sectas que de alguna manera han sabido sobrevivir a sus fracasos. Es decir, en lugar de desaparecer en el momento del fracaso, se han buscado racionalizaciones a los fracasos. Por ejemplo, cuando en 1844 se produjeron 4 profecías seguidas de los adventistas, en el sentido de que en ese año se terminaba el mundo, y cada vez que se fijaba un nuevo día de un nuevo mes, fracasaba la profecía, finalmente la cuestión se zanjó cuando un adepto que se llamaba Hiram Edson dijo que había tenido una visión en la que había visto cómo Cristo en el cielo pasaba de una dependencia a otra, con lo cual la profecía no era errónea, lo que se habían equivocado era del lugar al que se dirigía a Cristo, es decir, que se movía, eso era claro. Lo que se habían equivocado era al afirmar que se movía hacia la tierra, cuando en realidad se había movido de un lugar en el cielo a otro lugar en el cielo. Bien, esa sofisticación, por llamarla de alguna manera, a la hora de explicar el fracaso,
no se ha dado en algunos de estos movimientos. Posiblemente si el dirigente de esta secta, en esa hipótesis que tú apuntabas y que yo creo que sustancialmente es correcta, de la gente que dijo, bueno, aquí no se ha producido el fin y hemos contribuido onerosamente y costosamente al mantenimiento de la secta, pues en ese momento quizá hubiera tenido la rapidez de reacción como para buscar una reexplicación, es decir, sí, en diciembre del año 99 pasó algo, lo que pasa que no es exactamente como pensábamos, pues a lo mejor este fenómeno no se hubiera producido, es decir, el movimiento como tal hubiera continuado, hubiera readaptado sus fracasos y hubiera seguido manteniendo esa esperanza en un fin del mundo cercano, pero no hubiera tenido que recurrir, por ejemplo, a una matanza en masa. Estamos finiquitando el siglo, César, parece mentira, ¿verdad? Todos pensamos que el nivel intelectual, el nivel cultural de la población se eleva y que nos evita pensamientos pesimistas como el que puede impulsar a determinadas sectas a funcionar, y aquí lo que vemos es que al contrario, afloran muchas más, la gente se reúne en grupúsculos. Ahora nos contaba nuestro corresponsal desplazado a Jordania, siguiendo el viaje de Juan Pablo II, que hay grupos establecidos ya en Israel, esperando lo peor, esperando el fin, que hay gente incluso posicionada comprando tumbas frente al Monte de los Olivos, sí, esperando que se abra, ¿no? Es tremendo esto, ¿no, César? Bueno, yo lo que creo es que finalmente es algo que no tiene que ver con la cultura de la persona, sino con las necesidades de la persona y con la convicción, que muchas veces es inconsciente, de que esas necesidades van a ser colmadas o van a ser socorridas en el ámbito de una secta concreta. Hace poco se ha descubierto una serie de cartas entre Rasputín y la zarina Alejandra, sí, donde la zarina Alejandra, que era una mujer de mucha cultura y hablaba muchos idiomas y conocía muy bien el arte y todo lo demás, estaba totalmente en manos de Rasputín, y la razón fundamental es que tenía un hijo hemofílico y Rasputín le había acertado una vez diciéndole que el niño no se iba a morir, que el niño iba a sobrevivir, y eso lo había colocado en sus manos porque esta mujer necesitaba creer que efectivamente su hijo, el zarevich, no iba a morir de hemofilia, ¿no? Entonces, la persona que entra en la secta lo que está buscando en algunos casos es una identidad que no tiene, en otros casos está buscando una cierta cobertura emocional, o no encontrarse solo, o la respuesta a una serie de interrogantes trascendentales que todos nos hacemos alguna vez en la vida y que son el quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. En la medida en la que cree que la secta va a satisfacer esto, esa persona se entrega. El problema es que aquí aparece un elemento de estafa que es peligrosísimo, que a la persona le puede costar muchísimo, no solo en términos económicos, sino en términos realmente humanos, psicológicos y emocionales, y que ciertamente la secta explota, pero las necesidades de esa persona, a fin de cuentas, es lógico que intente cubrirlas, y lo terrible es la gran estafa que se opera dentro de la secta, que pretendiendo cubrirlas, en realidad lo que hace es convertir a esa persona en un número. Sí, hablemos de esos líderes de secta, porque claro, al margen de los caraduras, que los hay, al margen de los estafadores, que los hay, pues sí que se han detectado a veces en estos líderes pues brotes esquizoides, sujetos esquizofrénicos que están convencidos de su divinidad, ¿no?, de su contacto con la divinidad. Entonces son muy peligrosos, pero ¿cómo detectarles, César? Bueno, yo creo que hay varios casos, es decir, incluso yo creo que a veces esa autoconvicción no está en absoluto desligada del hecho de que sea gente absolutamente desalmada, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la fundadora de los adventistas, cuyos libros teóricamente estaban inspirados por Dios y que se ha demostrado hasta la saciedad pues que eran plagios literales de páginas y páginas de otras personas, pues aunque de hecho era una persona que efectivamente mentía descaradamente, que hay testimonios de sus secretarias que la abandonaban cuando descubría el fraude, etcétera, al mismo tiempo parece ser que llegó un momento al final de su vida que se creía que tenía revelaciones, y esto es algo que se podría aplicar pues a Ronald Hubbard, que es el fundador de Cienciología, que se podría aplicar al reverendo Moon, que es el fundador de la Iglesia de Unificación, etcétera, etcétera. Es decir, en muchos casos evidentemente es una persona moralmente, éticamente perversa, y eso no excluye que al mismo tiempo sea desequilibrado o que haya terminado creyéndose eso. Y por supuesto hay muchísimos casos de autosugestión. Yo conozco personas que están convencidas de que curan a los demás y que en su vida han curado a nadie, de manera milagrosa ni de manera natural, ¿no? De modo que ese es un elemento, claro, yo diría que una persona que tiene ese tipo de pretensiones, como, en fin, yo he conocido casos, ya es una persona de la que habría que desconfiar. Es decir, una persona que pretende tener una revelación nueva y definitiva, que se pretende en la posesión de una verdad absoluta, que además descarta, niega y descalifica cualquier tipo de opinión que discrepe mínimamente de la suya.
que pretende tener una autoridad para regular la vida de los adeptos, pues hasta en detalles mínimos, como puede ser pues con quién tiene que contraer matrimonio, los estudios que tiene que cursar, si tiene que trabajar de tal manera, si tiene que separarse del cónyuge con el que está viviendo, etcétera, etcétera. Evidentemente son personalidades que en muchos casos son perversas moralmente, que en muchos casos a la vez y de manera simultánea son desequilibrados psicológicamente y que desde luego son muy peligrosos. Según dicen nuestros estudios de audiencia, César, tenemos un fuerte grupo de estudiantes, de jovenzuelos, escuchando a estas horas, supongo que mientras estudian, espero que les aproveche. Esperemos. Los jóvenes, ¿no? Es el momento crítico, ¿no? Es el momento de las decisiones, es el momento de decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi opción en la vida, ¿no? Que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Sí, yo creo que además el grupo que va de la adolescencia a la primera juventud es uno de los grupos de riesgo, por definición. Es uno de los grupos de riesgo porque es una época de interrogantes, es uno de los grupos de riesgo porque también es una época en la que se busca una identidad, que en muchos casos se define por oposición a los padres, pero que también necesita elementos positivos, y en ese sentido, efectivamente, la secta proporciona una identidad y, insisto, es uno de los grupos de riesgo al que además los daños que pueda ocasionar una secta, pues como sucede con otras personas, no hay manera de remediarlos o son de muy difícil remedio, porque legalmente ni siquiera son perseguibles. Puede ser perseguible el que a una persona la exploten prostituyéndola, el que le priven de sus medios económicos, etcétera. Pero, por ejemplo, un muchacho que tiene 15, 16, 18, 19 años, que en un momento determinado se le influye para que acabe dejando sus estudios o su trabajo, para que altere sus relaciones familiares o sus amistades y se ponga a predicar que el fin del mundo está cerca, y ese muchacho al cabo de unos años descubre que eso no es así y ha alterado totalmente su ritmo de vida, pues es muy difícil que pueda recuperar esos años, que pueda volver al punto de partida, y ciertamente no existe ningún medio legal de que se le pueda indemnizar o compensar mínimamente por lo que ha perdido. Sí, hablemos claro, ¿cuántos suicidios han venido a consecuencia de estar integrado en una secta y luego verse defraudado por esta misma, ¿no? Bueno, ha habido bastantes casos, y sobre todo ha habido casos de gente que se ha desmoralizado tremendamente por el trato inhumano que se producía dentro. Cuando hablo de trato inhumano, no estoy hablando de que a lo mejor le propinaran terribles palizas o le torturaran físicamente, sino que en muchos casos el descubrir cómo era el funcionamiento interno de la secta, el descubrir hasta qué punto se actúa despiadadamente con cualquier disidente o con cualquier persona que mínimamente tenga dudas, efectivamente sí que ha producido casos de suicidio. Desde luego es curioso que, por ejemplo, en el caso de algunas sectas más numerosas, en términos demográficos, como podría ser el caso de los Testigos de Jehová, de los mormones, incluso ha habido casos específicos, estudios específicos sobre cómo provocaban depresiones. Es decir, hay, por ejemplo, estudios sobre la incidencia de la depresión en las mujeres mormonas, que es bastante mayor que en mujeres que no pertenecen a esta secta. Y sí se ha dado bastantes casos, por ejemplo, de suicidios en adolescentes que pertenecían a Testigos de Jehová, porque en un momento determinado la presión que se ejercía sobre ellos desde un punto de vista emocional era insoportable, y sobre todo en caso de chicos que eran muy sensibles, que tenían una conciencia pues muy estricta, que consideraban que no podían cumplir con todas las normas, que no llegaban al patrón de conducta que se esperaba de ellos, pues en algún momento en que se han salido de ese patrón, la culpa ha sido tan grande que se ha producido un suicidio. ¿Y tú sospechas, César, como analista de esta cuestión, que hay demasiadas sectas coercitivas en España o sectas apocalípticas como esta última? Bueno, lo que sucede es que la secta siempre tiene un elemento de coerción, ¿no? ¿Cuál es el número? Bueno, en España yo creo que estamos hablando de números redondos porque lógicamente las sectas inflan las cifras de sus adeptos y en muchos casos se repiten esas cifras infladas. En España seguramente estaríamos hablando en torno a unas 100.000 personas que ciertamente son adeptos. No hablo de gente que sea simpatizante, que de vez en cuando se pasa, que compra la literatura o que va a retiros, seminarios o conferencias, sino de gente que está integrada. Estaríamos hablando de unos 100.000. De esos 100.000, aproximadamente unos 80.000 son Testigos de Jehová. En torno a unos 4 o 5.000 son adventistas, y habría quizá en torno a unos 8 o 10.000 que son mormones. El resto se reparten en aproximadamente unas 50 sectas. Es decir, ya estamos hablando de que el resto son grupos muy pequeños, a veces pues de 10, 12, 15 personas, en las que a veces la verdad es que el grado de presión y el grado de manipulación es extraordinario. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una secta muy concreta hace un año en el que se empezaron diligencias porque el dirigente de la secta
abusaba sexualmente de las adeptas. Pero como realmente lo conseguía con el consentimiento de ellas, es decir, empezaba pidiéndoles que se relajaran, que empezaran a acariciarse y posteriormente acababa teniendo relaciones sexuales con ellas, pues esto que lo había conseguido en una capital de España, concretamente en Zaragoza, con aproximadamente un centenar de muchachas, muchas de ellas universitarias, es decir, que el elemento cultural había sido indiferente. Sin embargo, se iniciaron diligencias en el juzgado y no se pudo llegar a nada porque había habido un consentimiento con adultos, cuando en realidad el elemento de presión mental era clarísimo. Y recuerdo otro caso también muy reciente, en Cataluña, donde la secta había comprado un terreno en una zona rural, lo había dividido en parcelas de 1 metro cuadrado y había vendido cada parcela a los adeptos por 1 millón de pesetas, con la promesa de que podrían ser abducidos mejor por los extraterrestres desde esa parcela, porque de pie es más fácil que te abduzcan los platillos volantes, ¿no? Claro, esto ni siquiera era estafa, porque si uno quiere comprar 1 metro cuadrado de terreno en Cataluña, en el campo, por 1 millón de pesetas, allá él. Y claro, en el contrato no se decía que era para que lo abdujeran los extraterrestres. Pues con César Vidal hemos estado conversando sobre estos asuntos de las sectas y yo creo que ha sido motivo de reflexión para todos lo que hemos escuchado en su voz. Muchas gracias, César. Nuestros respetos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.